Si alguna vez has tenido que despedirte de alguien que amabas profundamente, este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas canciones que no solo se escuchan, sino que se sienten en lo más profundo del corazón. Hablamos de un clásico de Los Temerarios, una agrupación que desde los años 80 y 90 ha sido sinónimo de amor, desamor y nostalgia para millones de personas. Detrás de esta canción está la sensibilidad única de Adolfo Ángel, conocido como el Temerario Mayor, quien con su estilo logra convertir el dolor en poesía. Lanzada en 1993, esta pieza captura uno de los momentos más difíciles en la vida de cualquier persona. Aceptar que un amor se terminó y tener la valentía de decir adiós. La letra nos lleva a una noche decisiva, una última noche donde el protagonista lucha contra sus propios sentimientos. Quiere olvidar, quiere ser fuerte, quiere convencerse de que podrá vivir sin esa persona, pero al mismo tiempo sabemos que no es tan sencillo. Frases como «no verás una lágrima mía llorar» o «será la última noche que te quiera» reflejan esa mezcla de orgullo, dolor y necesidad de seguir adelante. Esta canción no solo habla de una ruptura, sino de la batalla interna entre el corazón y la razón. Es ese momento en el que decides soltar, aunque aún duela, en el que eliges tu dignidad, aunque el amor todavía esté presente. En este video vamos a analizar a fondo su significado, el contexto en el que fue creada y por qué, incluso décadas después, sigue siendo un himno para quienes han amado intensamente y han tenido que dejar ir. Prepárate para conectar con tus emociones, recordar historias del pasado y descubrir por qué Los Temerarios siguen siendo eternos en el corazón de su público. Si esta canción ya te llegó al corazón, entender sus detalles la hace aún más poderosa. Estamos ante una de las interpretaciones más intensas de Los Temerarios, donde su estilo característico de balada grupera se mezcla con una carga emocional muy profunda. A inicios de los años 90 el grupo ya había consolidado un sonido inconfundible. Guitarras limpias, sintetizadores suaves y una voz llena de melancolía que no necesita exagerar para transmitir dolor. La canción gira alrededor de un concepto muy claro pero universal: la última noche antes de olvidar a alguien. No es una despedida impulsiva, es una decisión consciente. El protagonista no está suplicando amor, está tratando de recuperar su dignidad. Aquí es donde entra la genialidad de Adolfo Ángel. Su forma de escribir no se basa en palabras complicadas, sino en emociones directas. Por ejemplo, «Esta noche no quiero pensar en ti» muestra negación, el intento de controlar la mente. «No verás una lágrima mía llorar», orgullo, una barrera emocional. «Será la última noche que te quiera», flecha decisión, aunque duela. Pero lo más interesante es que, a lo largo de la canción, hay una contradicción constante. Dice que va a olvidar, pero sigue sintiendo. Esa lucha interna es lo que hace que tantas personas se identifiquen. Musicalmente, el ritmo es lento y envolvente, lo que permite que cada palabra respire. No hay prisa. Esto refuerza la sensación de una noche larga, pesada, donde los pensamientos no se detienen. La instrumentación acompaña sin robar protagonismo, algo muy típico en el estilo de Los Temerarios. Otro detalle clave está en el verso. «Creí ver en el rostro de tu alma un inmenso amor, pero me equivoqué». Aquí se rompe completamente la ilusión. Ya no es solo tristeza, es desengaño. Es el momento en que el protagonista acepta que el amor que creía ver nunca fue real como él pensaba. Y el cierre, «Nada quedó, solo tu canción», es simplemente devastador. Resume toda la historia. El amor desapareció, pero el recuerdo sigue vivo, transformado en música. Por eso esta canción ha trascendido con los años. No es solo una historia de desamor, es un retrato emocional muy honesto de lo que significa soltar a alguien que todavía ocupa un lugar en tu vida. Aquí una historia inspirada en la canción de Los Temerarios. Esa noche, Daniel decidió que sería la última. No la última de su vida, sino la última en la que permitiría que Sofía
viviera dentro de él. La lluvia caía con una constancia casi hipnótica, golpeando la ventana como un reloj que marcaba el paso del tiempo. Cada gota parecía un recuerdo, uno tras otro, sin descanso. El apartamento estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio lleno de ausencia. «Esta noche no», susurró con la voz quebrada. «Esta noche no voy a pensar en ti». Pero apenas terminó la frase, su mente ya estaba traicionándolo. Recordó la primera vez que la vio. Fue en una librería pequeña, escondida entre calles que casi nadie recorría. Sofía estaba sentada en el suelo rodeada de libros, hojeando uno con una sonrisa suave, como si el mundo no existiera fuera de esas páginas. Daniel no creía en coincidencias hasta ese momento. «¿Ese es bueno?», preguntó señalando el libro. Ella levantó la mirada. Sus ojos tenían algo distinto. No eran solo bonitos, eran honestos. «Depende», respondió. «¿Te gustan las historias que duelen?». Daniel sonrió. «Creo que no he leído otra cosa en mi vida». Ella rió, y en ese instante algo comenzó. El tiempo con Sofía no se sentía como tiempo, se sentía como hogar. Las noches eran largas, llenas de conversaciones que no tenían fin. Hablaban de sus miedos, de sus sueños, de todo lo que habían callado durante años. Con ella, Daniel aprendió a abrirse, a sentir sin miedo. ¿Y Sofía? Sofía aprendió a quedarse, o eso parecía, porque el amor a veces no se rompe de golpe, se desgasta. Comenzaron los pequeños cambios, mensajes que tardaban más en llegar, planes que se cancelaban, miradas que ya no se sostenían. «¿Te pasa algo?», preguntó Daniel una noche. «No, solo estoy cansada», respondió ella evitando sus ojos. Pero no era cansancio, era distancia, y la distancia, cuando no se enfrenta, crece. Hasta que un día, lo inevitable ocurrió. No hubo gritos, no hubo lágrimas en ese instante, solo una verdad que cayó como un peso imposible de sostener. «Ya no siento lo mismo», dijo Sofía con la voz baja. El mundo no se detuvo, pero para Daniel todo perdió sentido. «¿Desde cuándo?», preguntó casi en un susurro. Ella dudó. «No lo sé, solo pasó. Esa fue la parte más dolorosa. No hubo traición, no hubo una razón clara, solo dejó de amar». Daniel quiso decir muchas cosas, quiso rogar, quiso luchar, quiso pedirle que se quedara, pero algo dentro de él se lo impidió. Tal vez fue orgullo, tal vez fue dignidad, o tal vez fue el amor que aún sentía, que no le permitía obligarla a quedarse. «Está bien», dijo finalmente, y en ese «está bien» se rompió todo. Las semanas después de la ruptura fueron un caos silencioso. Daniel seguía con su rutina. Trabajaba, comía, dormía. Pero nada tenía sabor. Todo le recordaba a ella. La calle donde caminaban, el café donde reían, la canción que bailaban sin razón, incluso el silencio. Le hablaba de Sofía. Y entonces llegó esa noche, la noche en la que decidió que ya era suficiente. Se levantó del sofá, caminó hasta el espejo y se miró fijamente. «No vas a llorar más», dijo, «no por alguien que ya no está». Sus ojos estaban cansados, no de sueño, sino de sentir. Se lavó la cara, respiró hondo y tomó una decisión. Iba a enfrentar todo lo que había evitado. Salió a la calle. La ciudad estaba casi vacía, como si el mundo le diera espacio para pensar. Caminó sin rumbo, dejando que sus pasos lo llevaran, y lo llevaron a ella, o al menos a lo que quedaba de ella, el café, ese lugar donde todo comenzó. Entró. El sonido de la puerta fue siempre el mismo, el aroma, el mismo, pero algo había cambiado. Él se sentó en la mesa de siempre, y por primera vez no imaginó que ella estaba frente a él, porque entendió que ya no lo estaba. «Te quise», dijo en voz baja. «De verdad te quise». Sus manos temblaban ligeramente. «Pensé que tú también». Una pausa, una sonrisa triste. «Pero me equivoqué.
No lloró, y eso fue lo más extraño, porque el dolor seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Era como una herida que aún dolía, pero que empezaba a cerrar. Pasó horas ahí, recordando, aceptando, soltando, hasta que finalmente se levantó, pagó la cuenta y salió. La lluvia había parado, el aire era fresco, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel respiró profundamente, sin peso, sin culpa, sin esperanza de que ella volviera. De regreso a casa, encendió la radio. Una canción comenzó a sonar. Hablaba de despedidas, de promesas, de olvidar. Daniel sonrió ligeramente. ¡Qué ironía!, murmuró, pero no cambió la estación, porque ya no dolía escuchar. Esa noche no fue mágica. No olvidó a Sofía, no dejó de amarla de golpe. Pero algo cambió. Entendió que olvidar no es borrar, es dejar de sufrir por lo que ya no está. Se acostó, miró el techo y cerró los ojos. Esta fue la última noche, susurró, no la última en recordarla, sino la última en sufrir por ella. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo recaídas, momentos de nostalgia, canciones que aún dolían, pero ya no era el mismo dolor, era más suave, más lejano, como un eco. Semanas después, volvió a la librería donde la conoció, el mismo lugar, el mismo olor a papel, pero esta vez no estaba buscándola, estaba buscándose a sí mismo. Tomó un libro al azar, lo abrió y sonrió. Creo que ya no solo leo historias que duelen, dijo. Tal vez ahora estás listo para escribir una diferente. Daniel levantó la mirada. Una chica estaba frente a él. No era Sofía, y eso estaba bien, porque entendió algo que antes no podía ver. El amor no se termina con una persona, solo cambia de forma, y a veces comienza de nuevo cuando crees que todo terminó. Esa noche, Daniel no olvidó, pero dejó de aferrarse, y eso fue el verdadero final, y el verdadero comienzo. Esa noche, Daniel caminó de regreso a casa sin prisa, como si por primera vez el tiempo no tuviera nada pendiente con él. Ya no había lucha en su mente, tampoco esa necesidad desesperada de entender lo que pasó o de buscar respuestas donde no las había. Solo quedaba el eco de todo lo vivido, y una calma extraña nueva, casi desconocida. Se detuvo un momento bajo una farola. El viento era frío, pero ya no lo sentía igual. Levantó la mirada al cielo, gris y despejado al mismo tiempo, y respiró hondo. Esto fue, susurró, la última noche. No la última de su historia, sino la última en la que el pasado lo retenía. Dentro de él todavía existían recuerdos de Sofía. Eso no desaparecía, no se borraba, pero ya no dolía como antes, ya no lo arrastraba hacia atrás. Ahora era distinto, era memoria, no prisión. Al llegar a su apartamento no encendió la televisión, no buscó ruido, no buscó distracciones. Solo dejó las llaves sobre la mesa y se quedó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pesaba. Se sentó, cerró los ojos y sin darse cuenta, sonrió ligeramente. No era una sonrisa de felicidad completa, era una de paz, porque entendió algo que le tomó noches enteras aceptar, que algunas personas no llegan para quedarse, sino para enseñarte a soltar, que algunos amores no terminan mal, simplemente terminan, y que seguir adelante no es olvidar, sino aprender a vivir sin lo que una vez fue todo. La canción que tantas veces había escuchado en su dolor ya no sonaba igual en su cabeza. Ya no era una herida abierta, ahora era parte de su historia. Una historia que dolió, una historia que marcó, una historia que lo cambió. Daniel abrió los ojos, se levantó, y antes de apagar la luz, murmuró por última vez: «Gracias por lo que fue». La habitación quedó en silencio, pero esta vez no era un silencio de ausencia, era un silencio de cierre, y así, sin promesas, sin lágrimas. Daniel siguió adelante, porque a veces el verdadero final no es cuando alguien se va, sino cuando tú decides dejar de quedarte en ese lugar donde ya no estás.